Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 7 de abril del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando a empresas líderes por más de una década y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Ok, vamos con los titulares de hoy lunes 7 de abril en menos de un minuto. Primero, la presidenta Dina Boluarte le pidió el viernes pasado al Poder Judicial que no revele su información médica, según ha reportado Cuarto Poder. Segundo, un peritaje apunta que la muerte del dueño de Frigorín, Canilo Burga, podría haber sido un asesinato antes que un suicidio, según reveló Panorama. Tercero, transportistas de Lima Norte han convocado a un paro para hoy en contra de la inseguridad tras el asesinato de un conductor este último viernes. Cuarto, China respondió a Estados Unidos y le impuso aranceles de 34%, desatando pues temores de una guerra comercial global y elevando las posibilidades de que el mundo caiga en recesión. Y quinta, el Papa Francisco reapareció en público 2 semanas después de abandonar el hospital tras un cuadro de salud muy serio que pudo haber comprometido su vida. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí la primera. Un reportaje de Cuarto Poder anoche reveló que la presidenta Dina Boluarte le hizo un pedido expreso al Poder Judicial en el proceso que se le sigue por abandono del cargo y omisión de actos funcionales relacionado con las intervenciones quirúrgicas que se realizó y de las cuales no informó al Congreso o a la opinión pública. Solicitando que no se diera a conocer su historia clínica, que es información relevante para este caso por varias razones. Una es para saber si la presidenta tuvo o no un periodo de recuperación que le impidió ejercer el cargo por un tiempo. Otra, si las intervenciones a las que se sometió fueron por razones de salud o estéticas. Y todo esto a su vez es relevante para saber si la presidenta ha estado diciendo la verdad o si ha mentido en las explicaciones que ha dado sobre estas intervenciones. Según Cuarto Poder, en una audiencia realizada este último viernes en el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, en una diligencia encabezada por el juez Juan Carlos Checli, Boluarte pidió que su historia clínica se mantenga en reserva. De esa manera quiere pues evitar que, por ejemplo, su médico Mario Cavani se vea obligado a contar qué fue exactamente lo que pasó en su quirófano, en circunstancias en las que diera la impresión de que Cavani está cada vez más abierto a esclarecer la situación para él librarse de problemas legales. Recordemos que una de las aristas de este caso es la imputación de que a cambio de estas operaciones Cavani pudo haberse visto favorecido de alguna manera por el gobierno de Dina Boluarte. Vale la pena preguntarse aquí, ¿tiene derecho Boluarte a la privacidad de su información médica? Pues en principio sí, como lo tiene cualquier persona. Pero en el caso de algunos funcionarios públicos de muy alto nivel, como quien ejerce la presidencia del país, el derecho a la privacidad del funcionario puede entrar en conflicto con el derecho a la información que tienen los ciudadanos y que es de vital importancia cuando es algo que puede comprometer el ejercicio correcto de las funciones de la máxima autoridad elegida en este caso. En este tipo de situaciones, un juez puede considerar que si se justifica tomar una decisión que privilegie el derecho a la información de los ciudadanos por encima del derecho a la privacidad del funcionario. Mi impresión sobre este caso es la siguiente. Si Dina Boluarte solo se hubiese sometido a una intervención quirúrgica por razones de salud, ella no debería tener problema alguno en ofrecer sustento de que eso fue así. Si ella no quiere de motu propio a proporcionar esa información, es perfectamente razonable sospechar que de conocerse esa información sustentatoria se vería pues algo que la presidenta ha omitido o sobre lo cual ha mentido abiertamente. A estas alturas parece bastante obvio que Dina Boluarte se sometió a intervenciones por razones estéticas, lo cual es coherente además con otros casos que revelan actitudes más bien frívolas de la presidenta, como todo el lío con las joyas y los relojes Rolex o su enorme interés a inicios de su gobierno de viajar a todos lados. Pero quizá al pensar ella que podía lograr fácilmente que desapareciera este asunto de la agenda pública, dio declaraciones en las que podría haber mentido. Pero como esa mentira ya se soltó, Boluarte siente que no le queda más remedio que cerrar filas en torno a ella, seguir repitiendo la misma versión e intentar victimizarse. Algunos de ustedes me preguntan sobre este caso, ¿por qué se está haciendo tanto lío por una operación estética, asumiendo que ese fue el caso? Yo diría que el hecho en sí es lo de menos, porque ciertamente hay otros cuestionamientos contra Boluarte por cuestiones muchísimo más graves.
El problema aquí es que un sistema político no puede funcionar correctamente si sus actores se acostumbran a mentir desfachatadamente y no pasa nada. Muchos deben pensar que todo político de una u otra manera manipula la verdad o cuenta solo un lado de las cosas, el que le conviene. Pero eso es una cosa, y otra distinta es que en el ejercicio normal de sus funciones, los políticos elegidos se acostumbren a mentir descaradamente, sobre todo cuando se les está pidiendo o les corresponde rendir cuentas con la verdad. No puede funcionar pues un sistema político en el cual no podamos tener un mínimo de certeza respecto de que la rendición de cuentas por parte de un gobierno o de un alto funcionario se hace pues con apego a la verdad. Segunda noticia. Otro reportaje de anoche sobre un tema bien delicado es uno que publicó Panorama, que hace alusión a la muerte de Nilo Burga, quien fuera dueño de la empresa Frigo Inca, proveedor del programa alimentario Guasimicuna, antes Jaliwarma, implicado en casos de presunta corrupción. Según ha revelado Panorama, existe un peritaje que mostraría que el cuerpo sin vida de Nilo Burga fue colocado en la cama del hotel en Magdalena donde se le encontró, es decir, que no se habría quitado la vida él mismo en ese lugar, sino que el hecho ocurrió en otra parte del mismo cuarto aparentemente y que su cadáver fue más bien trasladado para fingir un caso de suicidio. También muestra el peritaje que hubo un esfuerzo de limpiar manchas de sangre del lugar. La hipótesis es que Burga fue víctima de una acción violenta, posiblemente en el sofá que estaba en la misma habitación, y luego lo cargaron y lo pusieron boca arriba en la cama. También es dudoso por la profundidad de la herida de acuchillamiento que se le encontró en el cuerpo que él mismo se la haya infligido. Recordemos que estos casos de presunta corrupción en los que estaban implicados empresas de Nilo Burga llegan hasta la gestión de Dina Boluarte como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, de Julio Martini como viceministro y de Freddy Hinojosa como director ejecutivo de Jaliwarma. De manera que las revelaciones de que se podría tratar de un asesinato que se buscó disfrazar de suicidio podrían tener o no ramificaciones políticas o vinculación con alguna persona en posición de poder que podría haber estado o podría haber tenido mucho que perder si se fueran a conocer pues, presuntos negociados de Nilo Burga con el gobierno de turno. Es fundamental que se investigue a fondo este caso y se determine qué fue lo que pasó con Nilo Burga. Tercera noticia. Transportistas de Lima Norte han convocado a un paro para hoy contra la inseguridad tras el asesinato de un conductor este último viernes. Según los transportistas, la movilización comenzará a las 4 de la mañana en el paradero Fundición, ubicado en el distrito de Puente Piedra. Se ha confirmado que empresas como Consorcio Vipusa, El Rápido y otras participarán en el paro, y los organizadores hicieron un llamado a la ciudadanía y a otros gremios de trabajadores como bodegueros para que se sumen a una marcha pacífica en contra de la ola de criminalidad. El paro fue convocado luego del reciente asesinato de Loimer Noé Benigno, un conductor de 38 años de la empresa de transporte Etuchiza, que generó mucha indignación entre sus colegas y transportistas en general de Lima Norte. El hecho ocurrió el viernes pasado en el distrito de Los Olivos. Benigno fue acribillado mientras realizaba su ruta habitual y cuando tenía pasajeros a bordo. Los transportistas buscan que la marcha honre la memoria del conductor, visibilice la problemática de la inseguridad en Lima y pueda servir para exigir acciones concretas contra las extorsiones que sufren todos los días. Cabe mencionar que muchos transportistas ya habían suspendido sus actividades desde el pasado viernes por el asesinato del conductor en señal de duelo y protesta. Más de 60 buses de la línea C de la empresa a la que pertenecía Benigno, Tuchiza, dejaron de circular desde entonces. Cuarta noticia. Tras el desplome de las bolsas el jueves y el viernes, que generó pérdidas en las valorizaciones de las empresas estadounidenses por más de 6 billones de dólares en la Bolsa de Valores de Nueva York, el mundo se prepara para seguir enfrentando esta semana las repercusiones de los aranceles que el gobierno de Donald Trump anunció el miércoles pasado para casi todos los países del mundo. El sábado entraron en efecto los impuestos a las importaciones de 10% para los países cuyas compras de productos estadounidenses superan las exportaciones a ese mercado, países que incluyen muchos con los que Estados Unidos ha firmado tratados de libre comercio, como el Perú. Y para este miércoles está previsto que entren en vigencia las medidas que Trump ha impuesto contra los países cuyas exportaciones a Estados Unidos superan sus importaciones, es decir, con los que la potencia norteamericana tiene un déficit comercial.
En esta lista figuran los aranceles de 20% para la Unión Europea, de 34% para China, de 46% para Vietnam o de 49% para Camboya, países a los que muchas empresas estadounidenses han trasladado sus fábricas para reducir sus costos y que ahora se enfrentan a la encrucijada de tener que o pagar mayores impuestos para que sus productos ingresen a Estados Unidos o realizar nuevas inversiones billonarias para construir fábricas en ese país. Las pérdidas en las bolsas del mundo se intensificaron el viernes debido a que el gobierno chino anunció que responderá imponiendo aranceles de 34% para los productos estadounidenses. El temor es que una guerra comercial en la que todos los países coloquen impuestos a las importaciones provenientes de otras economías golpeará pues la capacidad de la economía global de seguir creciendo y por lo tanto reducirá la demanda de los productos de exportación peruanos, como las hortalizas, las frutas y los minerales, afectando a nuestra economía. Pero el país que ha iniciado esta guerra comercial, Estados Unidos, no se libraría de sus efectos, de hecho sería, yo pienso, el más afectado. El banco de inversión más grande de ese país, JP Morgan, ha elevado de 40 a 60% de las probabilidades de que los Estados Unidos y la economía en general caigan en recesión, economía global me refiero, es decir, que digamos, se contraigan de manera sostenida, afectando las industrias, golpeando la generación de empleo y reduciendo el ingreso de las familias. Quinta noticia. El Papa Francisco reapareció ayer domingo en público por primera vez en 2 semanas desde que el pasado 23 de marzo abandonara el Policlínico Agostino Gemelli de Roma, donde estuvo hospitalizado por 38 días, debido a complicaciones derivadas de una infección polimicrobiana de tracto respiratorio. Francisco apareció llevado en silla de ruedas acompañado por su enfermero personal con una cánula nasal y se dirigió brevemente a los feligreses reunidos en la Plaza de San Pedro en la parte final de la misa jubilar por los enfermos y el mundo sanitario. Tras la bendición final del arzobispo Rino Fischiela, Julio, que oficiaba, digamos, la misa del domingo, Francisco pronunció un breve saludo, dijo feliz domingo a todos, muchas gracias, de acuerdo con la información distribuida por los medios oficiales del Vaticano. Antes de dirigirse hacia el altar en la explanada de la plaza, el Papa recibió el sacramento de la reconciliación en la Basílica de San Pedro, se recogió en oración y atravesó la Puerta Santa. El viernes 4, ya la oficina de prensa de la Santa Sede había informado que la salud de Francisco venía mejorando ligeramente y que el Papa se encontraba de buen ánimo, lo que explicaría su sorpresiva aparición ante los fieles católicos aposentados en la Plaza de San Pedro este último domingo. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, voy a aprovechar el espacio de la reflexión del día para compartirles una reflexión personal. Acaba de realizarse en la Universidad de Harvard, una de las más importantes del mundo, el Perú Conference 2025, la primera conferencia dedicada exclusivamente a pensar el presente del Perú, o como dicen sus organizaciones, para tener discusiones difíciles al respecto. Este ha sido un esfuerzo notable de dos organizaciones, el Harvard Association of Peruvian Students y el Peruvian Caucus, que son agrupaciones de estudiantes peruanos en Harvard, la primera, y más específicamente en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de dicha universidad, la segunda. De verdad que ha sido un evento notable, con la satisfacción además de que se trata de la primera vez que se hace algo así en Harvard. Tuve el honor de ser invitado como expositor en el panel sobre el presente político del país, junto con Mariela Noles Cotito, Denise Rodríguez Olivari y Jaime Daltaos. Y me tocó moderar también el panel de economía, donde estuvieron Waldo Mendoza, Roxana Barrantes y Claudia Cooper. Me encontré con gente extraordinaria cuyo trabajo admiro mucho y que ahora están por allá, como Paolo Uccelli, Mariana Alegre, Américo Mendoza o Alejandra Ruiz León. Cumplí un sueño personal de conocer a nuestra deportista olímpica Gladys Tejeda y conversé con muchísimos peruanos, no solo en Harvard, porque asistieron compatriotas de muchas otras universidades de Estados Unidos, y lo que más me preguntaron es cómo pueden aportar desde donde están o cómo pueden hacer para asumir un mayor liderazgo público cuando vuelvan al Perú, porque aunque no lo crean, quieren volver. En su presentación, el expresidente Sagasti dijo que quienes venían a estudiar a universidades como Harvard muchas veces estaban interesados en trabajar en temas de policy o política pública en el país, pero que deberían interesarse también en politics, es decir, en hacer política, en postular a cargos de elección popular.
El mensaje que transmití yo fue muy similar, contando la experiencia de Recambio, la Academia de Formación Política que colidero con Gabriela Vega Franco, en el sentido de que sí hay luz al final del túnel, que sí existe una generación de líderes en formación que desde distintos espacios partidarios o ideológicos quieren pues transformar la política para asegurar que realmente entregue resultados al ciudadano. Y ese grupo está creciendo porque cada vez son más los compatriotas que descubren que la política puede ser algo muy distinto a lo que nos hemos acostumbrado a ver, que puede ser un espacio donde se respete al rival y se busque construir sobre la base de aquello que nos hermana, aprendiendo a gestionar constructivamente nuestras diferencias. Esa es la esperanza, la promesa, diría yo, a la que se adhieren también decenas de chicos y chicas con los que conversé este último fin de semana, que a la distancia desean fervientemente un mejor país y entienden que deben asumir personalmente un rol para lograrlo. Me alegra muchísimo haber podido ser parte pues, de este Perú Conference 2025. Un aplauso enorme para quienes lo organizaron, para Katy Gutiérrez, Sara Wong, Isabel Jurado, Álvaro Delgado y muchos chicos más, perdonen que no los pueda citar a todos, que se fajaron por hacer esto realidad, y también a las distintas organizaciones que auspiciaron el evento. Esta primera edición ha dejado la valla muy alta, pero estoy seguro de que la próxima edición será incluso mejor. Muy bien, con esto llegamos al final del podcast de hoy. Como siempre, un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores, a Bigmont Group y a nuestros suscriptores, con cuyo apoyo podemos seguir haciendo esto que tanto nos gusta y poder llegar a ustedes cada mañana. Que estén todos muy bien, que tengan un buen inicio de semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.